Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de energía y buenas vibras. Como siempre me encanta compartir con ustedes lo último en noticias, chismes, y todo lo que sucede en el fascinante mundo de las celebridades. Y hoy, chicos, tenemos un tema candente, uno que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado muchísimos rumores, especulaciones y, por supuesto, muchas preguntas. Así es, hoy vamos a hablar sobre Kerem Bürsin. Y para ser más específicos, sobre su reacción, o mejor dicho, su *no reacción* a Hande Erçel. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin *evade a Hande Erçel. ¿Qué esconde esta reacción? Vamos a sumergirnos en este tema, analizar cada detalle, cada mirada, cada palabra, y tratar de desentrañar qué está pasando realmente entre estas dos superestrellas turcas. ¿Son amigos? ¿Son enemigos? ¿Hay algo más que no nos están contando? Vamos a descubrirlo juntos. Prepárense para un viaje lleno de información, análisis y, por supuesto, mi opinión personal sobre todo esto. Así que quédense hasta el final, porque esto se pone bueno. Y antes de que empecemos, como siempre, les recuerdo que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde les mantengo al día con todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Activen la campanita para no perderse ninguna notificación. Ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Bien, vamos a repasar un poco para ponerlos a todos en contexto, especialmente a aquellos que quizás no estén tan familiarizados con este dúo dinámico. Kerem Bürsin y Hande Erçel, ¿quiénes son? Son dos de las estrellas más grandes de Turquía, conocidos por sus papeles en la exitosa serie de televisión, Love is in the Air. Esta serie, que conquistó audiencias de todo el mundo, no solo les dio fama internacional, sino que también los unió en la vida real. Durante el rodaje y después de la serie, comenzaron una relación amorosa que mantuvo a sus fans pegados a la pantalla, tanto en la serie como en la vida real, buscando cada pista, cada foto, cada interacción. Eran, y siguen siendo, una de las parejas más queridas del mundo del entretenimiento. Su relación, como todas, tuvo sus momentos de felicidad y sus desafíos, y lamentablemente, a principios de 2022, se confirmó su separación. A pesar de que la noticia entristeció a muchos de sus seguidores, ambos actores han continuado con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y manteniendo una presencia activa en las redes sociales. Sin embargo, desde su ruptura, cada encuentro, cada evento en el que coinciden, ha sido analizado con lupa. Cada gesto, cada mirada, cada palabra pronunciada, todo es material para la especulación y la búsqueda de pistas sobre su relación actual. Y es aquí donde entra en juego el tema central de nuestro vídeo, la supuesta evasión de Kerem Bürsin hacia Hande Erçel. Las situaciones en las que han sido vistos juntos después de su ruptura son pocas, pero muy comentadas. Han coincidido en eventos sociales, premieres y hasta en fiestas de amigos en común. Y es en estos momentos donde la supuesta evasión se hace evidente. Se habla de miradas esquivas, de intentos por evitar el contacto, de distancias físicas marcadas y de declaraciones evasivas a la prensa cuando se les pregunta sobre el otro. ¿Pero qué significa realmente evadir? ¿Es simplemente una cuestión de evitar un encuentro incómodo? ¿O hay algo más profundo detrás de estas acciones? Es importante entender que cada persona reacciona de manera diferente a una ruptura amorosa. Algunos pueden preferir mantener una distancia saludable, mientras que otros pueden optar por una amistad, o quizás ni siquiera eso. Y por supuesto, la presión mediática y la constante mirada pública hacen que estas situaciones sean aún más complicadas. Ahora, vamos a analizar algunas de las situaciones específicas que han generado más controversia. Recuerden, esto es un análisis, una interpretación basada en lo que hemos visto, y no una verdad absoluta. Pero creo que es importante considerar todos los ángulos posibles. Una de las situaciones más comentadas fue en una gala de premios. Ambos actores fueron nominados y asistieron al evento. Las cámaras, por supuesto, estaban enfocadas en ellos constantemente, buscando capturar cualquier interacción. Y según los reportes, Kerem aparentemente intentó evitar a Hande durante toda la noche. Se movió de un lugar a otro evitando pasar por donde ella estaba, y cuando se le acercaron para preguntarle sobre ella, sus respuestas fueron cortas y evasivas.
Algunos medios reportaron que incluso pidió ser ubicado en una mesa diferente a la de Ande. ¿Es esto evidencia de una mala relación? ¿O simplemente un intento de preservar su privacidad y evitar un foco mediático innecesario? Otra situación que generó mucho revuelo fue en una fiesta privada a la que ambos fueron invitados. Las fotos y vídeos que salieron a la luz mostraban a Kerem socializando con otros invitados, pero evitando acercarse al grupo donde estaba Ande. Incluso se dice que se retiró temprano para evitar cualquier encuentro. Nuevamente la pregunta es, ¿por qué? ¿Miedo al rechazo? ¿Malestar por la situación? ¿O simplemente una preferencia por evitar drama? En otro ejemplo, durante una entrevista, Kerem fue preguntado directamente sobre Ande. Su respuesta fue breve y neutra, agradeciendo el apoyo de los fans y deseando lo mejor para ella en sus proyectos. No hubo elogios, no hubo cariño, solo una respuesta educada y profesional. Para muchos, esta falta de calidez fue interpretada como una señal de que la relación no estaba en buenos términos. Otros argumentaron que era lo esperado, y que era una forma de mantener las distancias y respetar su privacidad. Pero, ¿qué podría estar escondiendo Kerem con estas acciones? Aquí es donde entramos en la parte más especulativa del vídeo, donde analizamos las posibles razones detrás de esta supuesta evasión. Posible razón número 1, respeto y privacidad. Quizás la razón más simple y menos dramática sea que Kerem simplemente quiere respetar la privacidad de Ande y la suya propia. Después de una ruptura, es normal que ambos necesiten tiempo y espacio para sanar y rehacer sus vidas. Evitar el contacto, al menos en público, podría ser una forma de facilitar ese proceso y evitar cualquier malentendido o especulación innecesaria. La presión mediática debe ser abrumadora, y quizás Kerem solo quiere evitar alimentar el circo mediático. Posible razón número 2, malos sentimientos. Lamentablemente, no todas las rupturas son amistosas. Si la relación terminó en malos términos, es natural que Kerem quiera evitar a Ande. La incomodidad, el resentimiento o incluso la tristeza podrían ser razones suficientes para querer mantener la distancia. Y no hay nada de malo en eso. Cada uno tiene derecho a procesar sus sentimientos de la manera que considere más adecuada. Posible razón número 3, presión del entorno. Puede que Kerem esté sintiendo presión de su entorno, ya sea de amigos, familiares o incluso de su equipo de trabajo. Quizás le estén aconsejando que mantenga una distancia para evitar rumores o para proteger su imagen pública. La industria del entretenimiento es complicada, y a veces las decisiones se toman no solo basándose en los sentimientos personales, sino también en consideraciones profesionales. Posible razón número 4, nuevos intereses románticos. Claro que sí. Tal vez Kerem esté interesado en alguien más. Evitar a Ande podría ser una forma de respetar a su nueva pareja, o simplemente de no generar malentendidos. La vida sigue y el amor puede encontrarse en cualquier momento. Posible razón número 5, estrategia de imagen. No podemos descartar que todo esto sea parte de una estrategia de imagen. En el mundo de las celebridades, a veces las relaciones y las rupturas se utilizan para generar publicidad y mantener el interés del público. ¿Es posible que Kerem esté jugando con la expectativa de los fans para mantener su nombre en boca de todos? Puede ser una posibilidad. Posible razón número 6, simplemente no son tan cercanos. A veces, la gente se separa y simplemente dejan de ser amigos. La vida cambia, las prioridades cambian, y las relaciones evolucionan. Quizás después de la ruptura, Kerem y Ande simplemente decidieron seguir caminos separados y no mantener una relación cercana. No es algo malo, es algo humano. Entonces, ¿qué podemos concluir? La verdad es que sin conocer los detalles exactos de su relación, es difícil saber con certeza por qué Kerem parece evadir a Ande. Podría ser una combinación de factores, o simplemente una cuestión de respeto y privacidad. Lo importante es no sacar conclusiones precipitadas y respetar las decisiones de cada uno. La situación entre Kerem y Ande es compleja, y es normal que nos genere curiosidad e interés. Queremos saber qué está pasando, queremos entender, pero al final, debemos recordar que son personas, con sentimientos, y que tienen derecho a su privacidad. Así que, ¿qué pienso yo? Creo que es probable que haya una combinación de factores en juego.
Es probable que ambos quieran mantener la distancia para proteger su privacidad, y también es probable que haya ciertos niveles de incomodidad o resentimiento. La realidad es que a menos que ellos mismos nos lo digan, nunca sabremos la verdad completa. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de sus trabajos y admirando su talento, sin caer en el chismorreo y las especulaciones excesivas. Y bueno, chicos, eso es todo por hoy. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de nuestro análisis. Recuerden, esto es solo una interpretación y mi opinión personal. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Kerem está evadiendo a Ande? ¿Por qué? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos. Y ahora, llegamos al final de nuestro vídeo. Quiero agradecerles a todos por haber estado aquí, por ver el vídeo completo, por su tiempo y por su apoyo. Siempre me llena de alegría poder compartir con ustedes mis pensamientos y análisis sobre el mundo del entretenimiento. Recuerden que sus comentarios son muy importantes para mí. Me encanta leer sus opiniones. Y antes de irnos, no olviden darle like al vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima, y que tengan un día increíble. Chao.